El Observatorio Político Dominicano es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que tiene como objetivo analizar la realidad sociopolítica dominicana desde distintas áreas de observación. En esta ocasión, la Unidad de Partidos Políticos tiene el honor de conversar con el licenciado Guarino Cruz, quien es el director del Departamento de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral, pero que además es un estudioso del derecho constitucional y las ciencias políticas. Con él estaremos abordando los aspectos más relevantes del proyecto de ley de partidos sometido en junio del pasado 2011 por la Junta Central Electoral al Congreso y que ha generado tantas expectativas y debates. Saludos, licenciado. Es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes. Los felicito por el trabajo que vienen desarrollando a favor de la educación académica. Tienen un buen proyecto que ha elevado el nivel. La sociedad dominicana se ha fortalecido con eso. Ustedes han traído grandes intelectuales. Te felicitamos a ti en tu nueva responsabilidad y sabemos que va a ser un buen trabajo. Licenciado, días después de las elecciones del 20 de mayo, el presidente del Senado indicó que si la ley de partidos aún no había sido aprobada, se debía no a una falta de voluntad, sino a que los partidos aún no se habían puesto de acuerdo en varios puntos de importancia. Más allá de dilucidar las razones de la demora, esto pone de manifiesto algunas dificultades. Según su opinión, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que en el caso de la legislación a los partidos sean los sujetos de regulación los que decidan la forma en que serán regulados? Fíjate, es bueno señalar, primero, que aunque el acceso a los cargos de elección popular en la República Dominicana y en la mayoría de los países del mundo se hace mediante una organización política, no menos cierto es que la Constitución de la República misma, tanto aquí como en otros países como España, Alemania e Italia, establece que el Congreso está constituido por representantes del pueblo. Y es de tu conocimiento que Edmund Burke, en un discurso que le hace a Bristol, una ciudad que él iba a representar, detalló eso. Es un discurso histórico sobre el problema de la representación, donde le dijo: yo no soy representante, yo le agradezco a la comunidad de Bristol haberme elegido como representante, pero yo soy un representante del pueblo de Inglaterra. Y en ese discurso él detalla, dice: el Congreso no es una institución de abogados ni de embajadores. Tú sabes que los abogados lo que defienden son intereses y los embajadores también defienden intereses de su país. El Congreso es una representación del pueblo. De manera que creo que Edmund Burke ya en esa época ya había definido eso, y lo que establece la Constitución de la República pone en un buen momento. Creo que esa discusión la pueden ejercer de manera correcta los representantes de los partidos políticos, porque ellos lo que son es representantes del pueblo dominicano ahí. El Tribunal Constitucional Español dio una decisión jurisprudencial sobre ese aspecto, donde señalaba que independientemente de que iban representados por los partidos políticos, ellos eran representantes del pueblo, y eso no iba en detrimento del multipartidismo político, sino que eso fortalecía. De manera pues que si partimos del concepto del interés público, que es el que debe de primar en toda la discusión política que se hacen en el Congreso, y que Samuel Huntington define el interés público como todo lo que le es de interés a las instituciones públicas. Si partimos de ese concepto y del bien común de Benjamin Constant, yo creo que esa va a ser una gran discusión. Creo que esa va a ser un gran instrumento, va a ser una estructura conceptual sobre la cual esos representantes del pueblo dominicano
van a hacer una gran ley de partido político. La realidad es que en el Congreso la mayoría de los representantes, si no todos, son miembros de partidos. Podemos ser optimistas y entender que se puede llegar a una reforma efectiva con esta situación. Creo que sí, porque si ponemos por delante el interés público, lo que va a salir de ahí va a ser lo mejor para la sociedad. Pero esto no solamente se lo tendremos que dejar a los legisladores. Tendríamos que la sociedad en términos general, los medios de comunicación, tienen que estar vigilantes con respecto a esta discusión para que prime el interés público, que no sean decisiones estratégicas, como diría Haberman, que salgan de ahí, es decir, decisiones que favorezcan a determinado grupo político, sino el interés público, que vayan a defender lo que dice la Constitución, la democracia interna y la transparencia de los partidos políticos. Ese es el interés que debe de primar ahí, porque la democracia es parte del interés público. De manera pues que yo auguro una buena discusión. Yo creo que ellos están en las condiciones de generar un buen proyecto de ley de partido político, una buena ley de partido político, porque creo que tienen el talento, creo que tienen la condición, creo que tienen la residumbre, y los partidos tienen que ir avanzando. No podemos seguirnos quedando en decisiones estratégicas. Licenciado, acorde con la doctrina, el ordenamiento constitucional y legal tienen dos aspectos o dos retos fundamentales en cuanto a la regulación. Por un lado está el respeto a la autoorganización de los partidos y por el otro, el de garantizar la participación democrática de los afiliados y de los ciudadanos en general. ¿Cuál prioriza la ley de partidos y por qué? La ley de partidos políticos principalmente prioriza la democracia interna de los partidos. El problema de la autonomía y prioriza la democracia interna por lo que te decía anteriormente. La democracia es un interés público. Ya el concepto de la democracia no es la del 70, la de la formación de los partidos, cuando existían los partidos marxistas-leninistas. La democracia era una transición, ahora la democracia no es solamente una idea, sino es un proceso. Si vemos que la democracia en sí es el fin, es el objetivo concluido. La democratización es un proceso y por eso hay incertidumbre. Entonces, como la democracia es un interés público, entonces debe de primar el interés público que es la democracia. Entonces, como es un interés público, muy bien el legislador lo previó, prescribírselo a los partidos políticos como un asunto lo constitucionalizó. Aunque yo entiendo que existe una laguna, ese problema de esa constitucionalización, porque no lo dice como en España. En España es más expreso el problema de la democracia interna, sino que lo dejó como está la legislación italiana, que siempre ha sido el tribunal electoral de Italia quien ha tenido que decidir el problema de la democratización. Entonces, la ley de partidos políticos prioriza la democracia interna. Ahora bien, con respecto a la autonomía, debemos de saber que el concepto de soberanía ha sido reformulado y ha evolucionado. Ya el concepto de soberanía que hay, que se aplica también a la autonomía, no es el concepto de los 6 libros de Jean Baudin, que se le daba todo que la soberanía era la voluntad popular, era indivisible. Si tú ves en la actualidad el concepto de soberanía, hoy los tratados que tienen que ver con derechos humanos se nos imponen a todos los países y desde el punto de vista de ese concepto de soberanía, eso era una intervención a la autonomía de un país.
si tú observas también, existen un grupo de software que nos llegan en América Latina en términos industriales, en términos de administración, en términos organizacional. Las profesiones tienen sistemas que están globalizadas las cosas ya. Entonces hay cosas que la tenemos que adquirir y no la podemos ver con ojeriza de que es una intervención a nuestra autonomía. No, hay intervención. Cuando quitaron al presidente de Honduras recientemente, el mundo entero se manifestó a favor de que Estados Unidos repusiera otra vez a Zelaya en Honduras. Y eso desde el punto de vista de ese concepto de soberanía de Jean Baudin, ese concepto también era una intervención. Entonces, si nos fijamos, el sistema de partido político en la República Dominicana está constituido de dos formas. La constitución de los partidos políticos hay, como dice Mauricio Duverger, hay forma interna y forma externa. Las principales fuerzas políticas aquí han sido de formación externa, vamos a decir, el PRD se originó en el exterior. Y cuando hablo de externo, también no solamente que en el exterior, sino que adquirió su legitimidad en base a un liderazgo y en base a demostraciones como han sido los otros partidos políticos. El Partido de la Liberación Dominicana se conformó sobre la base, no le dio su legitimidad la Junta Central Electoral. La legitimidad se la ganó por el liderazgo de quien dirigía esa institución y por su praxis política. Diferente a lo que sucede ahora. Ahora la legitimidad a los partidos políticos se la da la Junta Central Electoral. Entonces, ahí es que viene el problema de la autonomía. Entonces, como dicen otros tratadistas, dicen la crisis de la intervención, dice la Palombara. Entonces, como hay legitimidad que te la da una institución, tú tienes que aceptar que te fiscalicen los fondos, tú tienes que aceptar que te fiscalicen tus asambleas, tú tienes que aceptar que te sometan que te exijan un listado de tu militancia, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay cosas que a mi entender, los partidos políticos, la soberanía y la autonomía de los partidos políticos, hay que primarla. Hay cosas que los partidos políticos tienen que dejar que se la garanticen. Y yo creo que el proyecto de ley de partidos políticos tiene muchas cosas que se la deja a los partidos políticos que mantengan su autonomía. De manera, para cerrar esta intervención, esa pregunta, quisiera decirte que todas las intervenciones no son malas. Es lo que yo quiero señalar. Hay intervenciones que son necesarias y que son constitucionales también, que los partidos políticos deben de respetarlas. De manera que creo ese planteamiento. En ese mismo orden de la autonomía, licenciado, uno de los temas más recurrentes es el relacionado a la regulación de los procesos internos de los partidos políticos, especialmente en cuanto a la elección de candidatos a cargos electivos y la elección de autoridades partidarias. ¿Qué cambiaría con la legislación partidaria de llegar a aprobarse? Va a cambiar a favor de la militancia de esos partidos políticos el hecho de que los partidos políticos van a tener que señalar sus convenciones cuando son a fecha fija. Los abogados saben lo que es a fecha fija. Cómo estará estructurado, cuál va a ser el perfil de esas convenciones, cuánto van a ser, cómo serán elegidos. Todas esas cosas son que lo que plantea Chumperte y los defensores del constitucionalismo procesal y lo que plantea Robert Dahl, el procedimiento, van a estar estipulados la forma de elección y el proceso. Es decir, que tú no puedes violar tu propio procedimiento, porque el mismo proyecto de ley de partido político establece
que los estatutos se convertirán en ley pública, en ley de orden público. Es decir, que eso al momento de la aprobación de la ley, los estatutos de los partidos políticos, el Tribunal Superior Electoral Dominicano tendrá que juzgar sus decisiones en base a los estatutos políticos de los partidos, siempre y cuando no tengan que ver con la constitucionalidad, algún artículo que tenga que ver con la constitucionalidad o no de la ley, de los estatutos, o que las decisiones sean democráticas o no, que también tienen que ver con la Constitución de la República. De modo pues que creo que hay un grupo de señalamientos que garantizan la democracia interna de los partidos políticos. Uno de los puntos considerados como fortalezas de la legislación es que aborda el tema de la afiliación. Sin embargo, muchos actores políticos han mostrado su objeción a que el mismo no castiga el transfugismo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podría regularse las afiliaciones y desafiliaciones y cómo podría ser sancionado el transfugismo sin que esto constituya una agresión o un atentado contra la libertad política de los miembros de los partidos a su derecho de cambiar de preferencias? Esa es una gran interrogante que se la han hecho y han tratado de los norteamericanos y los españoles y otras legislaciones han procurado preservar, cuando existe una colisión de dos derechos constitucionales, se tratan de preservar ambos o preservar el de mayor influencia. Y como estamos hablando de la libertad, que tiene que ver con el ciudadano, el libre albedrío de decidir su cosa, y eso es un derecho fundamental, es un derecho que se discutió desde los orígenes del constitucionalismo, cuando el derecho consuetudinario demostraba que la gente tenía derechos que venían antes de la formación del rey, y el rey tenía que preservárselo, que es como es la libertad. Entonces, los partidos políticos lo que le han buscado a esa salida son hechos prácticos, de hecho. En España, el transfugismo, como no pueden vulnerar la Constitución, el transfugismo lo que lo han hecho es que los partidos políticos se han puesto de acuerdo en no aceptarlo en medio de un proceso electoral o de una campaña, sino después de un tiempo específico, para que no sucedan eso. En España, independientemente de que tú te vayas de un partido político, no se te acepta de una vez el otro partido, porque es un acuerdo tácito que lo tienen ellos. Así como se les respeta el derecho constitucional a ellos irse para cualquier otro partido, también los partidos políticos tienen el derecho también a aceptar o no aceptar a alguien en un momento determinado. En Estados Unidos hay muchísimas leyes, muchísimas cosas que no están prohibidas, pero la conciencia ciudadana no le permite desarrollarla. En materia electoral, las encuestas boca de urna no son publicadas, pero se hacen, pero no lo prohíbe tampoco. Pero la conciencia ciudadana no lo permite la publicación. De modo que hay muchas cosas. En este caso yo creo que el sistema político tiene que ponerse de acuerdo para hacer una discusión al respecto de eso y buscar una salida de hecho a esa salida. Porque vulnerar un derecho constitucional como es la libertad, nosotros entendemos que no sería un buen ensayo, un buen ejemplo para la ciudadanía desde la clase política. El artículo 216 de la Constitución establece que la conformación y funcionamiento de los partidos debe fundamentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia. Refirámonos ahora a este segundo aspecto. ¿De qué forma fortalecería la aprobación del proyecto de ley de partidos la fiscalización por parte de entidades públicas y privadas y del ciudadano en general, la forma en que los partidos utilizan los recursos?
esa era una de las cosas que te tenía, que decía anteriormente. El problema, hay cosas que son intervenciones que son sanas. Adicional a eso, tú sabes que en el orden de la jerarquía, la Constitución está por encima, es la ley suprema. Entonces la Constitución le prescribe a los partidos políticos la transparencia. Y el concepto de transparencia permea muchas áreas. Y más a donde hay dinero. Y más, aparte de eso, la ley de la Contraloría dice que todo aquel que recibe fondos públicos debe de ser supervisado. El mayor porcentaje de los fondos públicos, de los fondos de los partidos políticos son públicos que los reciben. De modo que yo entiendo que esa es una intervención sana. Eso proyecta un buen ejemplo hacia la ciudadanía porque pone a los políticos, bueno, yo dentro de mi casa, que es mi partido político, aquí hay una correcta administración contable, aquí están detallados los fondos de donde vienen, que son de manera lícita, aquí no hay fondos del narcotráfico, aquí si hay un observatorio político en la República Dominicana que está observando el uso de mis fondos, va a ver que yo estoy cumpliendo con eso. Yo tengo una página web que cualquier ciudadano puede decir cuánto se gastaron en café en un partido X, ahí puede accesar. De modo que yo entiendo que esa intervención, la cuenta única que te permite establecer cuánto te entregó el Estado Dominicano, te va a decir, y segundo, se van a ver las erogaciones que salen de ahí y van a saber en qué tú gastaste ese dinero público que te dio. Entonces, como es un dinero público y todos nos debemos al bien público y al orden público, es correcto, creo que es sano, es saludable. Eso garantiza más el sistema de partidos políticos, fortalece al sistema de partidos. Y la clase política da el ejemplo con respecto a la forma de cómo debe de ser administrado los bienes públicos. En 2005 se modificó la ley electoral estableciéndose que la mayor parte de la contribución estatal a los partidos sería distribuida entre aquellos que obtuvieran más del 5%, que en general han sido el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Con el proyecto de ley de partidos se volvería atrás y la mayor parte del ingreso pasaría a distribuirse de acuerdo a los votos. ¿Qué se persigue con esta vuelta atrás, con este cambio en la legislación? Tú sabes, yo creo que hay una laguna. El proyecto adolece de una laguna porque el proyecto dice, clasifica que el 80% del dinero va a ser dividido en base a los votos que tú obtengas en los procesos anteriores. Entonces, si tú observas la ley electoral anterior, lo que entraban al 80% era lo que sacaban el 5%. Y entonces este mismo proyecto le dice lo que los otros entrarán dentro del 20%. Es decir, no sé si fue una salida inteligente, tal vez del proyecto, dejárselo a que sea la clase política la que defina eso. Pero creo que tácitamente el proyecto establece el 5%. Y lo que están debajo del 5, el umbral, lo que dice ROCAT, el umbral de representación, que Carl Smith fue el creador de todo eso. Ese umbral, y Michael Foucault le llama dispositivo de seguridad. Yo creo que está implícito ahí. Para mí es una laguna. Yo no creo que ellos van a tener que abocarse a la discusión de eso, porque no está claro quiénes son los que entran al 80% y quiénes son los que están en el 20%. Lo deja como una incertidumbre. Ahora, si hubiese dicho, como hay algunos que entienden, que dice que se leería ahí,
que si tú sacas 100 votos te van a dar por 100 votos esto. Entonces, ¿quiénes son los que entran en el 20? No dice expresamente que los partidos que adquieren la personería jurídica de manera por primera vez entrarán en el 20. Ahí sí tuviéramos la incertidumbre, pero no lo dice de manera, no dice solamente esa palabra. De modo que ahí hay una laguna que para mí está implícita, que tal vez la clase política es la que debe de definir eso. Y creo que es correcto que la clase política sea la que defina eso, porque en definitiva es una aplicación que va, como diría Catalina la Grande cuando se reunió con los enciclopedistas. Le dijo, ella era de ese grupo, le dijo, una cosa es escribir en una hoja en blanco y otra cosa es escribir sobre la piel de la gente. De modo pues que la clase política debe ser inteligente y eso va a ser una cosa que se lo van a escribir ellos en su piel. En cuanto a la personalidad jurídica de los partidos, la legislación introduciría cambios importantes que algunos consideran favorece al bipartidismo. Por ejemplo, se prohíbe a los partidos concurrir aliados en su primera participación electoral, a los partidos de nuevo reconocimiento. Y por el otro, se elimina la representación municipal como garantía suficiente para mantener el reconocimiento. ¿De qué forma cree usted que estas medidas afectarán tanto a los partidos mayoritarios como a los minoritarios? Yo no creo que la ley, el proyecto de ley de partido político esté estructurado a privilegiar un bipartidismo político. No creo, primero por el principio de legalidad, que es un principio constitucional. La ley es y es de derechos humanos, no se puede legislar una ley para aplicársela a un grupo o a una persona. Entonces las leyes son, recuérdate que la retroactividad de la ley solamente se aplica cuando te favorece. Y en el caso del sistema político, del sistema de partido político nuestro, existen 26 agrupaciones que están legal, que no se le va a aplicar ese planteamiento de que no podrán ir aliados. Eso va a ser a lo nuevo. Y 26 partidos políticos son muchos para un país como la República Dominicana, que es una discusión que hay que darla también, porque dice Samuel Huntington que hay que organizarlos, no hay tanto cerebro, dice Samuel Huntington, no hay tanto cerebro para ver tanto partido político. Entonces la clase política tiene que discutir eso. Tiene que discutir con cuánto nos vamos a quedar, con cuánto debemos de ser. Aquí hay que ordenarlo, es mejor, en vez de buscar masificar los partidos, aquí hay que ordenar los cerebros. Aquí hay instituciones que tienen que ordenar los cerebros que tienen. De modo que yo no creo que va dirigido a minimizar. Es al revés, se van a fortalecer. Independientemente, hay sobre el aspecto de la representación política, en el proyecto de ley de partido político, establece que el que no tenga un legislador, eso lo presenta como un umbral. Eso es un umbral de la representación. Que Molino dice que cuando los partidos políticos, cuando se están institucionalizando, aparecen las vallas. Es decir, parece que el sistema político, de acuerdo a los conocedores, a los estudiosos, como Molino, La Palombara, Angelo Panibianco, entienden que cuando vienen los umbrales es que se están institucionalizando los partidos políticos. El mismo proyecto de ley dice cómo son las representaciones, que no es solamente en el acuerdo de partido a partido,
si tú sometes el nombre de Omar Pérez como diputado, entre, vamos a decir, un acuerdo del PLD y de la Fuerza Nacional Progresista, si la Fuerza Nacional Progresista somete a Omar Pérez como candidato a diputado y Omar Pérez no adquirió los votos para ser legislador o representante legislativo, ellos no pueden mantener la representación. Ahora lo establece así el proyecto de ley de partido político. No como antes, no, yo hice un acuerdo, a mí me toca. Y eso también quiere decir que si Omar Pérez es un representante en un acuerdo, va con otro partido político, es decir, FNP-PLD, y Omar Pérez del FNP y salió, el representante del FNP, no como es ahora, que como tú vas en un listado de un partido político, la personería jurídica la tiene ese partido político y al momento de la muerte de Omar, el cambio, el sustituto lo tiene que someter quien tiene esa personería jurídica, quien encabeza eso, que en este caso fue el Partido de la Liberación Dominicana. En esta nueva tesitura, aunque existe el umbral de que tú pierdes la representación si Omar no llega, si no adquiere la candidatura a diputado, pero si la adquiere es un diputado del FNP, no es un diputado del PLD. Esto quiere decir que si un partido minoritario nomina al candidato de un partido mayoritario a un cargo congresional y este resulta electo, esto le garantiza al partido minoritario el mantenimiento de su personalidad jurídica, aunque ese partido minoritario no tenga un miembro suyo de su organización ejerciendo una posición congresual o municipal. En la actual condición sí, pero en la que viene, si él en el proyecto del acuerdo, vamos a decir, yo sometí a Omar Pérez, a Guarino Cruz como candidato a diputado mío, y si no salen esos dos, tú no mantienes tu representación ahora. Por último, ¿cree usted que las facultades de ciencias jurídicas y políticas y de ciencias sociales en general están dando el lugar que merece el tema de la regulación jurídica de los partidos políticos? Yo creo que las tradicionales no. Cuando hablo de tradicionales, todo el mundo sabe las universidades que son tradicionales aquí. Ahora, hay instituciones como esta que me prestigia ahora con esta entrevista, que creo que sí están preocupados, y están preocupados que tienen un observatorio político alrededor de esto. Y hablo de porque esto se convirtió en universidad, ¿verdad? Entonces, por eso no la pongo dentro de lo tradicional. De manera que entiendo que las universidades tradicionales, específicamente las del Estado, deben de preocuparse por esto, porque quienes dirigen el Estado dominicano son los políticos. Quienes dirigen el Vaticano son los sacerdotes. De modo que cada institución tiene su forma de regirse. Entonces, si son los políticos los que nos dirigen, nosotros tenemos que preocuparnos por los asuntos políticos. Y en la medida en que nos preocupamos, como dice Rosán Bayón, hay una democracia impolítica cuando nosotros no nos preocupamos. Es decir, si existe una sociedad muy activa políticamente, pero que no es capaz de ponerse de acuerdo sobre un proyecto positivo, es decir, existe una democracia impolítica. Y él llama entonces a la democracia de implicación, Rosán Bayón. De modo que yo creo que las universidades y la sociedad en términos general y los medios de comunicación deben de procurar de esto que dice el francés Pierre Rosán Bayón, de convertir sus instituciones y sus redacciones de los periódicos y de los medios de comunicación en una democracia de implicación. Ha sido un honor compartir con usted, licenciado Cruz, en nombre de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano
y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el externo, el agradecimiento por habernos concedido esta entrevista, esta amena conversación que nos ha arrojado luz sobre temas muy importantes y lo más seguro arrojará luz a los protagonistas del debate de este proyecto de ley de partidos de la Junta Central Electoral.